Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo. Bienvenidos a esta noticia católica del día de carácter urgente de hoy, 15 de junio de 2026. Se acaba de conocer una carta dirigida hoy por el arzobispo Carlo María Viganò a Pribozz. La ha titulado Carta a León. ¿Está acaso Viganò reconociendo en esta carta como papa a Pribozz? Miremos el contenido. Empieza el contenido refiriendo que hace unas semanas pidió una audiencia con Pribozz, el arzobispo Carlo María Viganò. Bien, dice lo siguiente. Hace unas semanas hice público los acontecimientos relacionados con mi solicitud de reunión con León. Concretamente, su aceptación inicial, su repentina retractación y su posterior cancelación definitiva. Mientras que un arzobispo católico fue considerado indigno de ser recibido en audiencia, una figura abortista y homoherética, bajo la apariencia de una arzobispa anglicana, no solo recibió todos los honores del protocolo vaticano, sino que incluso se le permitió participar en la comunión in sacris con León y otros prelados, llegando al extremo de impartir una, entre comillas, bendición en la capilla del príncipe de los apóstoles. Esto no hace sino demostrar la doble moral que aplican los defensores de la iglesia sinodal. No creo necesario extenderme más sobre este tema. Tras largos meses de silencio, ha llegado el momento de dar a conocer el contenido de mi carta a León del 25 de enero de 2026, dejando así constancia documental del asunto. Antes de la carta quiero hacer un comentario. Dice Viganò que envió esa carta el día 25 de enero de este año, que inicialmente fue aceptada, después se retractaron y posteriormente cancelaron definitivamente el darle o permitir una reunión entre Pribozz y Viganò. La carta dice lo siguiente: santidad. Con esta carta deseo poner bajo su consideración los acontecimientos más importantes de mi vida personal y ministerial, con el fin de permitirle conocerme y situar las intenciones que me animan. Nací el 16 de enero de 1941 en Varese, Italia, en el seno de una familia profundamente católica, gracias a la cual pude crecer en la práctica diaria de la fe, recibir una sólida educación superior y madurar la vocación al sacerdocio. Fui ordenado sacerdote el 24 de marzo de 1968. Y después de un breve periodo de ministerio parroquial en Pavia, fui invitado por el entonces sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Giovanni Benelli, el cardenal Benelli, a ingresar en la Pontificia Academia Eclesiástica, donde fui admitido en octubre de 1971. He servido a 5 pontífices en las nunciaturas de Bagdad, Kuwait y Londres. Luego, desde enero de 1978, en la Secretaría de Estado, durante más de 10 años como secretario de 3 sustitutos. Finalmente, como observador permanente ante el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo en Estrasburgo, de 1988 a 1992. Después de mi consagración episcopal, recibida de manos de Juan Pablo II, fui enviado a Nigeria como nuncio apostólico de 1992 a 1998, para luego ser llamado a la Secretaría de Estado
con el cargo de delegado para las representaciones pontificias de 1998 a 2009. En 2009, el Papa Benedicto XVI me nombró secretario general de la Gobernación del Vaticano y en 2011 nuncio apostólico en los Estados Unidos de América, cargo que ejercí hasta 2016. Fue en calidad de delegado para las representaciones pontificias que me encontré tratando los procesos informativos para las promociones al episcopado, es decir, para la escogencia de nuevos obispos, tanto en la curia vaticana como en las nunciaturas apostólicas, y los casos más reservados y delicados referentes a obispos y cardenales, entre los cuales se contaba el dossier de Theodore McCarrick y de otros prelados homosexuales. Mi acción en ese ámbito me valió la remoción de la Secretaría de Estado y mi traslado a la gobernación como secretario general, donde el Papa Benedicto me encomendó combatir la mala gestión y la amplia red de corrupción financiera. Incluso en ese caso, a pesar de que había llevado el balance de la gobernación en el transcurso de 1 año y medio, de un déficit de 15 millones de euros a un beneficio de 35 millones, y a pesar de que el Papa quería promoverme a la presidencia del Pontificio Consejo para los Asuntos Económicos de la Santa Sede, fui apartado de la Curia Romana y enviado a Washington como nuncio apostólico. Mi acción molestaba a personas en ese momento muy poderosas y capaces de prevalecer sobre la voluntad del Papa Benedicto. En 2016, al cumplir exactamente los 75 años, Bergoglio me ordenó dejar la nunciatura de Washington y me prohibió regresar al Vaticano, donde Juan Pablo II me había asignado permanentemente un apartamento. Asimismo, me prohibió residir en la residencia romana de los nuncios jubilados, especialmente dispuesta por el Papa Benedicto. Antes de morir, Bergoglio también me hizo revocar la ciudadanía vaticana y el pasaporte. Me impidió disfrutar de la asistencia sanitaria proporcionada a los miembros del servicio diplomático, a pesar de que siempre he pagado regularmente las contribuciones. Bergoglio ordenó la baja de mi vehículo del registro de vehículos vaticanos e impidió la renovación del permiso de conducir vaticano, del que había disfrutado ininterrumpidamente desde 1973, causándome graves inconvenientes y condenándome de hecho a arresto domiciliario. Después de haber hecho público en agosto de 2018 el impactante memorial sobre Theodore McCarrick y sobre la extensa red de corrupción y complicidad dentro de la curia romana, en la que estaba directamente involucrado el mismo Jorge Mario Bergoglio, viví durante algunos años en lugares secretos, tal como me aconsejó el cardenal Raymond Leo Burke. Esto se dispuso en consideración a las amenazas recibidas y al hecho de que mi inmediato predecesor en Washington, el nuncio Pietro Zambi, había encontrado la muerte en circunstancias muy sospechosas, después de haber tenido duras confrontaciones con el entonces cardenal McCarrick al informarle las medidas tomadas por Benedicto XVI para contrarrestar sus crímenes como abusador serial. La corrupción, los chantajes, los engaños y las traiciones con los que me he tenido que enfrentar me han llevado a cuestionarme sobre los orígenes profundos del estado desastroso en que se encuentra la Iglesia Católica. Continúa Vigano. Al volver con la memoria a los años de mi formación en la Universidad Lateranense de 1960 a 1964 y en la Gregoriana de 1965 a 1969, tuve que reconocer que aún antes de la conclusión del Concilio Vaticano II, la orientación ideológica
de todo el cursus studiorum y del cuerpo docente ya estaba marcada por las nuevas enseñanzas conciliares, aunque todavía no hubieran sido aprobadas. Recuerdo bien cómo en los seminarios romanos la disciplina clerical se dio al anarquismo en todos los frentes, y cómo eran los mismos superiores quienes alentaban la participación de los clérigos en las conferencias de los nuevos teólogos. Me refiero a aquellos que hasta hace pocos años antes eran vistos con justificada sospecha por el Santo Oficio como King, Ratzinger, Rahner, Schillerbix, Congar, y con ellos ese submundo de modernistas que poco después infestaría las cátedras de los ateneos y los puestos de responsabilidad en el Vaticano y en la diócesis hasta llegar a ser sinodales, ¿no? Y como siempre ha ocurrido con todas las operaciones subversivas, el clima de cambio general, de reformas continuas y de enormes mutaciones fue creado artificialmente desde arriba, desde la cúpula. Desde mi lugar privilegiado de observación, dice Viganó, como secretario del sustituto, he sido testigo de la hemorragia de miles de vocaciones sacerdotales y religiosas, mientras que aquellos sacerdotes que no querían seguir el nuevo curso conciliar y ahora sinodal, ni abandonar la liturgia tridentina, eran objeto de ostracismo, tratados como herejes, excomulgados o suspendidos ad divinis, privados de su salario o dejados morir en la soledad. Releyendo esos eventos y esas formas, con la mirada desencantada de hoy y con la experiencia derivada de otros hechos similares, entre ellos la gestión del sínodo sobre la familia, que condujo a Moris Laetitia, y sobre todo la revolución sinodal en curso, no me ha sido posible no ver en todo ello una mente que ya había predispuesto la acción subversiva que poco después mostraría sus efectos más demoledores. La revolución conciliar siguió un guión muy preciso, bajo una única dirección. Todo debía parecer perfectamente legal y conforme a la práctica ordinaria de la Iglesia. Cada documento promulgado debía permitir una interpretación ortodoxa para tranquilizar a los padres conciliares y una interpretación herética para hacerla estallar posteriormente. Esos documentos revelan los verdaderos objetivos de quienes utilizaron dolosamente un concilio para imponer errores doctrinales, morales y litúrgicos, ya condenados por los romanos pontífices. Durante los largos años de mi ministerio al servicio de la sede apostólica, la obediencia incondicional a los pontífices y el haber estado totalmente absorbido por las tareas que se me confiaban no me permitieron comprender la revolución en curso. ¿Cómo podría haber imaginado la subversión y la traición que se estaban consumando? ¿Cómo podría haber creído que la suprema autoridad de la Iglesia y todo el episcopado podrían haberse convertido en cómplices de los enemigos más insidiosos de Cristo, a quienes San Pío X había identificado en los modernistas? La jubilación ocurrida en 2016 me permitió dedicar oración, estudio y meditación a estos graves problemas. Así he adquirido la conciencia de que el Concilio Vaticano II, aún manteniendo las características de un concilio ecuménico, fue deseado con la intención de ser utilizado para revolucionar todo el edificio eclesial y subvertirlo en cada uno de sus componentes, en la doctrina, en la liturgia, en la disciplina, en las normas canónicas y especialmente en su constitución jerárquica, que es lo que está sucediendo desde hace 13 años con la sinodalidad. Fueron los mismos artífices del Vaticano II quienes lo definieron como el 1789 de la Iglesia y consideraron su experimento subversivo como el concilio por antonomasia, demostrando así su heterogeneidad respecto a todos los demás concilios y a la perenne tradición de la Iglesia.
Tanto Jorge Bergoglio como los papas del posconcilio han reivindicado orgullosamente su continuidad ideológica con el Vaticano II para ejecutar y legitimar cada una de sus reformas. Significativamente, todo el corpus magisterial posconciliar establece un nuevo paradigma sancionado por el concilio. Será el nuevo paradigma del que habló Pietro Parolin en 2016. Sus doctrinas fluidas, en continua evolución, como lo está la síntesis hegeliana que subyace a ella, están en evidente ruptura con el magisterio bimilenario de la Iglesia anterior al Vaticano II. El concilio ha favorecido y contribuido a la descristianización de Occidente y a la instauración en la esfera civil de un nuevo orden conforme a los planes de la masonería. Son bien conocidos los planes de las logias y conocemos los medios que se habrían adoptado para alcanzar los objetivos propuestos. Se trataba de infiltrar la Iglesia Católica y atacarla desde adentro, que es lo que sucede en la actualidad, desde hace 13 años. La discusión sobre el Vaticano II y el golpe en la Iglesia me han llevado a redescubrir en tiempos relativamente recientes el rito tradicional. El abandono de la misa montiniana marcó una nueva etapa de mi ministerio episcopal, junto con la misa tridentina, que fue la de mi ordenación sacerdotal. Descubrí un universo sumergido de sacerdotes, religiosos y seminaristas, perseguidos y marginados. Consideré mi deber apostólico escuchar su grito de ayuda, ofreciéndoles una respuesta que devolviera una confianza renovada hacia esa iglesia por la que se sentían traicionados y expulsados. Esto me llevó a instaurar la Fundación Exsurge Domine, haciendo todo lo necesario para garantizar los medios de subsistencia espirituales y materiales y una identidad eclesial auténticamente católica, a quienes por su fidelidad a la tradición han sido injustamente afectados por el terror bergogliano. Entre ellos se encuentran los miembros de la Fraternidad Sacerdotal Familia Christi, nacida y reconocida primero en el ámbito de Ecclesiam Dei y luego brutalmente destruida y cancelada. Sus miembros han sido víctimas de una terrible persecución que usted no puede ignorar por parte del actual arzobispo de Ferrara, Giancarlo Perego, y de la misma Santa Sede. Entre paréntesis lo digo yo, que de santa no tiene nada. Sí. A estos clérigos que se dirigieron a mí después de haber sido abandonados, a sí mismos sin sustento, y a los candidatos al sacerdocio que se han unido a ellos, les estoy asegurando mi cuidado paternal. Mi denuncia de la apostasía de la Iglesia sinodal y de su ruptura con la tradición, junto con las dudas fundamentadas sobre la legitimidad del pontificado de Bergoglio, que en conciencia he enfrentado con la convicción de cumplir con el mandato del sucesor de los apóstoles, me ha valido una excomunión injusta, ilegítima e ideológicamente motivada. Esta sanción canónica, aunque no la considere nula, conlleva graves repercusiones eclesiales, institucionales y personales que me entristecen profundamente y que resultan chirriantes si se comparan con la impunidad de la que gozan cardenales, obispos y sacerdotes notoriamente heréticos y corruptos. Entre estos no puedo dejar de mencionar a Eleuterio Vázquez González, conocido en Chiclayo, en el Perú, como Padre Lute, acusado de haber abusado sexualmente de algunas jóvenes víctimas. La Santa Sede ha concedido recientemente al Padre Lute la dimisión del estado clerical sin un proceso canónico regular, dejándolo de hecho impune. Mientras tanto, el abogado canonista de la víctima, Monseñor Ricardo Coronado Arrascue, fue apartado de sus funciones legales, reducido al estado laical e investigado por acusaciones difamatorias. La historia me fue documentada y detalladamente expuesta por el mismo Monseñor Coronado.
Este caso repite el mismo modus operandi de Bergoglio, ya adoptado por McCarrick, o con McCarrick, y revela una aberrante administración de la justicia por parte de la Santa Sede. Frente a la excomunión que se me ha impuesto ilegítimamente, reivindico no ser un cismático. Por gracia de Dios soy y seré un devoto hijo de la Santa Iglesia Romana y un fiel súbdito del pontificado romano. Creo firmemente en la comunión apostólica y reconozco el primado petrino. Reconozco igualmente la necesidad de pertenecer no solo al cuerpo místico invisible, sino también al cuerpo eclesial institucional y visible. Junto conmigo en el banquillo de los acusados del ex Santo Oficio han sido llamados todos los papas de la historia hasta Pío XII. Me he preguntado varias veces, dice Viganó, la razón de la persecución que debo enfrentar en la fase final de mi vida terrenal y si mi convicción de actuar correctamente y según la voluntad de Dios pudo haber sido errónea. Pero por mucho que trate de examinar mis acciones como si me encontrara ante Cristo juez en el momento del tránsito, no encuentro nada moralmente incorrecto. Mis acusadores se limitaron a dar curso a una sentencia ya escrita con el fin de excluir, mediante un expediente canónico, a quien había denunciado la infidelidad de la jerarquía católica, proclamando la verdad sin mordazas. Una voz, la mía, dice Viganó, que no podía ser silenciada simplemente porque nadie jamás pudo corromperme ni extorsionarme. Los oficiales del ex Santo Oficio no han sido capaces de refutar ni uno solo de los argumentos que he expuesto. Les bastó que yo me atreviera a criticar el Vaticano II y a Jorge Mario Bergoglio para condenarme a la excomunión por el delito de cisma, precisamente cuando es mi amor por el papado y por el magisterio permanente de la Iglesia lo que me expone a este despiadado ataque por parte del Vaticano. Nunca he tenido la intención de separarme de la comunión apostólica, ni de desobedecer al vicario de Cristo, ni de fundar una iglesia paralela, como algunos me han acusado de querer hacer. Creo al contrario, que no podría haber servido mejor al papado y a la Santa Iglesia, sino hablando y actuando como lo hice, enfrentando los sufrimientos que de ellos se derivaron en un espíritu de unión con los padecimientos del Divino Redentor. Me dirijo a usted como arzobispo anciano, por amor a nuestro Señor y en fidelidad a la Santa Iglesia. Me dirijo a usted para expresarle el tormento de ver a la Iglesia Católica eclipsada y desfigurada por quienes la ocupan y detentan el poder. No logro entender cómo, después de la desastrosa experiencia de Jorge Bergoglio, usted no solo no quiera condenar sus errores y escándalos, sino que no pierda ocasión para reafirmar su total continuidad con ellos, en nombre de una iglesia sinodal que adultera la estructura jerárquica y la naturaleza monárquica que nuestro Señor quiso dar a su iglesia y destruye todo su edificio doctrinal. Clamo a otro león, al gran Papa Vincenzo Gioacchino Pecci, en la paradójica situación de saber que él encontraría mis palabras compartibles y merecedoras de elogio, mientras que la iglesia bergogliana las ha juzgado dignas de un cismático. ¿Qué ha ocurrido en la Iglesia Católica en el transcurso de los últimos 13 años para que yo me encuentre condenado y conmigo todos los papas preconciliares? Quo modo facta ex meretrix civitas fidelis, Isaías 1:21. La fe que profeso, la misa tridentina que celebro, los concilios y los actos magisteriales que acojo, la profesión de fe tridentina y el juramento antimodernista que tantas veces he repetido son comunes a toda la iglesia y me unen a ella. De esta iglesia, una, santa, católica, apostólica y romana, inmutable en la doctrina y en la moral, me llamo hijo y siervo devoto. De ese papado, igualmente inmutable que es el papado romano,
al que soy obediente, pues en la voz del vicario resuena la verdad del buen pastor que da la vida por las ovejas. Juan 10:11. La autoridad de las santas llaves debe abrir la puerta de la Jerusalén celestial a los justos y excluir de ellas a los réprobos, no al contrario. Esta autoridad emana de nuestro Señor, Romanos 13:1, y es vicaria de su autoridad. No es posible que se utilice para legitimar lo que Él condena, ni mucho menos para condenar lo que Él ha ordenado. Por esto, no puedo obedecer a quien, constituido en autoridad, se niega a estar a su vez sometido y obediente a la suma autoridad de Dios. Y aquí recuerdo, hago un paréntesis breve, la respuesta que le dio el cardenal Jean-Baptiste Rey al arzobispo Viganò en una conversación donde medió entre Bergoglio y él y Viganò, y le dijo al arzobispo Viganò, el cardenal Jean-Baptiste Rey le dijo: es necesario obedecer al Papa aunque el Papa no esté obedeciendo a Dios. Por Dios santo, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Poner a otro hombre por encima de Dios. Pienso en las palabras de San Pablo. Continúa diciendo Viganò, o escribiendo, comillas: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. ¿De qué iglesia estoy separado y qué autoridad me condena? ¿La del vicario de Cristo o la de quien predica un evangelio diferente del recibido de nuestro Señor? Yo creo que es lo segundo. Dejo en sus manos esta carta para que usted conozca las razones de mis posiciones y de mi acción, con la esperanza de poder impulsarle a un profundo examen de conciencia y a una conversión del corazón, de la mente y de la voluntad, tan necesaria como inaplazable, recordando las palabras de nuestro Señor en Lucas 22, 31, 32. Comillas: Simón, Simón, Satanás os ha buscado para zarandearos como el trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cierro comillas. Le pido que ejerza su suprema autoridad para confirmar a los hermanos en la fe. Le pido que me confirme en la fe. Hágalo, por favor. O dígame dónde estoy equivocado y en qué contradigo el depositum fidei que usted debe custodiar y sobre el cual se basa la unidad católica. Es sobre la profesión de la verdadera fe que debo ser juzgado. Dígame entonces en qué contradigo la fe católica y me enmendaré. Obviamente que no la contradice, ¿no? Pero es que eso no lo puede hacer alguien que no es papa. Sin embargo, no hay argumentos que legitimen mi excomunión. Me ha sido impuesta ilegalmente para destruir mi persona y mi acción en defensa de la verdad católica. Una sanción motivada, no en última instancia, por el odio implacable de Jorge Mario Bergoglio Sibori hacia mí. Una injusticia que exige reparación por el gravísimo daño causado a mi persona y a la causa de la Santa Iglesia Romana. Confío en que usted querrá concederme una audiencia después de la cancelación de la que me había sido otorgada para el pasado 11 de diciembre. Podré entonces comunicarle en persona algunas cuestiones de la máxima importancia relativas a mi ministerio apostólico y a la necesidad de asegurarle continuidad y futuro. Desde ahora reitero la intención incondicional de cumplir con toda obligación que se me imponga como sucesor de los apóstoles. In Cristo Reye, Carlo María Viganò, arzobispo titular de Ulpiana, nuncio apostólico, Viterbo, 25 de enero de 2026, en la conversión del apóstol San Pablo. Esa es la carta. ¿Qué se puede decir a esta carta? Que primero se está quejando de que le quitaron una cantidad de prebendas que él necesita recuperar, como por ejemplo la licencia de conducir, como por ejemplo los dineros que recibía el Vaticano, ¿sí? Como por ejemplo que le adjudiquen otra nunciatura, o sea, unos intereses absolutamente personales.
legítimos no sé, como arzobispo, si son legítimos, ¿no? Parece en otros momentos reconocer a Privós como papa, pero en otros momentos, y su autoridad, pero en otros momentos, como al final de la carta, dice que él no puede obedecer a una autoridad que esté errada, ¿no? ¿Y qué autoridad me condena? ¿La del vicario de Cristo o la de quien predica un evangelio diferente del recibido de nuestro Señor? Está diciendo, reconfirmando lo que él siempre dijo, de que Bergoglio no era vicario de Cristo. Y está poniendo en duda ahí a Privós también, ¿no? Diciendo que no es vicario de Cristo, ¿sí? Y que está predicando un evangelio diferente del recibido de nuestro Señor. Aquí todos los días en Radio Rosa Mística Colombia, en el informativo católico, decimos que pasó un año y todo está igual. Están los mismos jefes de dicasterio. El único cambio es la señora del dicasterio de las comunicaciones, que es una mexicana con experiencia en el mundo, experiencia mundana, no eclesial, aunque fue directora de WTN, y de resto están los mismos que dejó Bergoglio hace más de un año que murió, ¿no? Y Privós no ha cambiado a nadie, solamente pues él pasó a usurpar la silla de Pedro Privós y puso a otra persona ahí que ya estaba en el dicasterio para los obispos, ¿no? Y has venido nombrando obispos, personas que no merecen ese cargo porque están comprometidos con las ideologías, porque son homosexuales activos, porque son simpatizantes de los homosexuales y las lesbianas, porque no deberían estar en esos cargos, ¿no? No deberían estarlo. Así que la carta lo que hace es mover de nuevo toda la situación que se vive actualmente en la iglesia. Y él recuerda lo que dice San Pablo en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Gálatas 1:8. Y pregunta, ¿de qué iglesia estoy separado? Es que no hay ninguna iglesia, no se separó en ninguna iglesia, no es un cismático. Monseñor Viganó no es un cismático. Los cismáticos son los que están cambiando la iglesia católica por una iglesia sinodal. Esos son los cismáticos. ¿Y qué autoridad me condena? Eso se le puede decir a muchos sacerdotes, ¿no? ¿Y qué autoridad me condena porque yo no le obedezca a Privós? Ninguna. Porque no es vicario de Cristo. Y sí es quien predica un evangelio diferente del recibido de nuestro Señor. Muchas gracias a todos por escuchar esta carta importantísima que hemos presentado en esta noticia católica del día del arzobispo Carlos María Viganó a León XIV. Mencionarlo así es reconocerlo como papa. Para mí, mencionarlo como León XIV es reconocerlo como papa. Y él no es papa. Por supuesto, si mencionándolo así, diplomáticamente, digamos, no le respondieron, primero le aceptaron la solicitud de la cita inicial y la pusieron para un día del mes de diciembre de 2025, después se retractaron y después cancelaron definitivamente el encuentro entre el arzobispo Carlos María Viganó y Privós. Porque, claro, fue declarado enemigo y satanizado por Jorge Mario Bergoglio Sibori. Y ahora el no santo oficio es el que toma las decisiones para quienes obedecen la sana doctrina católica. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga. Recuerden que estamos en la radio todos los días a las 8 de la mañana. Desde hace 13 años estamos ahí con el informativo católico en vivo y en directo y las noticias diarias de la iglesia que muestran la verdad
de lo que está pasando en la iglesia. Aquí no matizamos nada, aquí no maquillamos nada, aquí se dice crudamente la verdad de lo que está pasando en la iglesia, porque no se puede esconder. Si se esconde esa verdad verdadera, entonces estamos pecando de omisión. Dios les bendiga. Muchas gracias.